El cielo sobre este pequeño pueblo no era solo gris, tenía el color de un moretón, cargado con la amenaza de más destrucción. Una tormenta tropical despiadada acababa de arrasar el paisaje, dejando atrás un mundo tragado por un lodo marrón y revuelto. El rugido de la riada era ensordecedor, un gruñido constante y furioso que sonaba como un monstruo devorando todo a su paso. Los árboles se partían como palillos, y las casas familiares quedaban reducidas a islas de desesperación en un mar de miseria. En este infierno caótico, el agua era un villano invisible que subía centímetro a centímetro, convirtiendo cada punto bajo en una tumba acuática potencial para las almas inocentes que no podían escapar de su agarre helado y fangoso. En medio de esta devastación, encaramado precariamente sobre un bloque de drenaje de hormigón que desaparecía rápidamente, estaba Scrappy. Era un chucho flaco y enmarañado, esa clase de perro callejero ante el que la gente suele pasar sin mirar dos veces, e invisible para un mundo ocupado. Pero hoy, Scrappy no era invisible. Era un faro frenético de vida en un cementerio de agua. Se le marcaban las costillas a través del pelaje mojado y sucio, y temblaba violentamente, no solo por el frío que calaba los huesos, sino por un terror que iba más allá de su propia seguridad. Ladraba hasta tener la garganta en carne viva, un grito ronco y rítmico dirigido a la calle vacía e inundada, rogándole al universo un milagro antes de que el agua reclamara lo que había escondido bajo sus patas temblorosas. Debajo de esa losa fría de hormigón, en la oscuridad absoluta de la tubería de desagüe, se desarrollaba una tragedia a cámara lenta. Connie, una hermosa pero agotada Golden Retriever, estaba atrapada en una pesadilla. El agua ya le llegaba al cuello, fría e implacable, obligándola a mantener la cabeza alta en una postura agonizante solo para respirar. Pobrecita mía. No estaba sola. 5 cachorritos indefensos estaban acurrucados en el punto más alto de los escombros que pudo encontrar, gimiendo en la oscuridad. Honey era una estatua de sacrificio maternal, congelada y aterrorizada, pero se negaba a moverse, usando su propio cuerpo como escudo contra la marea creciente. Sabía, con instinto de madre, que si se rendía aunque fuera un segundo, sus bebés serían arrastrados al abismo. El agente Jim dirigía su lancha patrullera por lo que solía ser la calle mayor, con el rostro marcado por las profundas líneas del agotamiento y la pena. Había estado sacando a gente de los tejados durante 12 horas seguidas y su cuerpo pedía descanso a gritos, pero su espíritu no le dejaba parar. El zumbido del motor fuera borda era el único sonido mecánico en un mundo silenciado por el miedo. Se dirigía de vuelta a la zona de reunión, escaneando el agua turbia con la mirada en busca de cualquier señal de vida, aunque la esperanza se desvanecía rápido con la luz del día. Era un hombre temeroso de Dios, un creyente de que el Señor obra de maneras misteriosas, pero incluso su fe estaba siendo puesta a prueba por la magnitud de esta catástrofe. De repente, Jim vio movimiento cerca de un grupo de encinas sumergidas. Era Scrappy. El perro vio el bote, una bestia de metal ruidosa cortando el agua, y en lugar de retirarse con miedo como haría normalmente un callejero, hizo algo impensable. Scrappy se lanzó a la corriente arremolinada y peligrosa. No estaba huyendo, estaba nadando directamente hacia el bote, luchando contra el flujo violento del agua con cada onza de fuerza en su cuerpo desnutrido. Era una misión suicida, una apuesta desesperada de que este humano entendería el lenguaje de la urgencia. Remaba frenéticamente, con los ojos clavados en Jim, comunicando una angustia tan profunda que trascendía las especies. Si ya sientes la tensión y esperas que este perro valiente sobreviva a las aguas traicioneras, por favor dale al botón de suscribirse ahora mismo. Recemos juntos para que esta misión de rescate tenga éxito antes de que sea demasiado tarde. Scrappy llegó al lado del bote, boqueando por aire, con las garras raspando contra el casco de metal mientras luchaba por agarrarse. Jim, sobresaltado por la determinación del perro, apagó el motor para evitar herir al animal con la hélice. Esperaba que el perro intentara subir, pero Scrappy hizo algo que confundió al veterano agente. El perro mordió fuerte la cuerda de amarre que colgaba de la proa y empezó a tirar.
Gruñía, tirando del pesado bote hacia la tubería de Minos y Entonemos, desagüe que acababa de dejar. No intentaba salvarse a sí mismo, intentaba remolcar a la gente hacia la zona de peligro. Sus ojos, muy abiertos e inyectados en sangre, gritaban un mensaje que las palabras nunca podrían transmitir. «Sígueme, o mueren». Jim se limpió la lluvia de los ojos, dándose cuenta de que esto no era solo un animal en pánico, actuando por instinto. Era una súplica deliberada de ayuda. «Vale, chico, vale, te veo», gritó Jim sobre el viento, cogiendo su remo para guiar el bote, en la dirección que indicaba el perro. Scrappy soltó la cuerda y nadó de vuelta al bloque de hormigón, trepando a la superficie mojada. Inmediatamente empezó a cavar frenéticamente en la pesada rejilla de hierro, con las patas resbalando en el limo, ladrando hacia la oscuridad del agujero. El agente maniobró el bote junto al bloque e iluminó con su potente linterna la penumbra del desagüe. Lo que vio le heló la sangre. El haz de luz cortó las sombras y reveló el pelaje dorado de Honey, brillando en el agua turbia. Ella miró hacia arriba y sus ojos reflejaron la luz con una mezcla desgarradora de miedo y alivio. Temblaba tan violentamente que enviaba ondas a través del agua estancada. Alrededor de su cuello, el agua se arremolinaba peligrosamente alta, y los diminutos sonidos húmedos de los cachorros llorando resonaban en el pozo de hormigón. Estaban atrapados en una mazmorra que se llenaba rápidamente de agua. Si la lluvia no paraba o si la crecida continuaba, la tubería de desagüe quedaría completamente sumergida en minutos, ahogando a toda la familia en un final horrible y silencioso. «Dios mío», susurró Jim, y la realidad de la situación le golpeó como un puñetazo físico. El villano abstracto de la tormenta había tendido una trampa cruel. La rejilla de hierro que cubría el punto de acceso era pesada. Estaba oxidada y atascada con años de barro y escombros. No era solo una tapa, era la puerta de una prisión. Jim saltó del bote al hormigón resbaladizo, probando el peso de Minementusinción. La rejilla no se movía. Estaba sellada por la presión de los escombros y el puro peso del hierro. Scrappy miró a Jim, luego a la rejilla, gimiendo un sonido agudo y agonizante que atravesó el corazón de la gente. El perro callejero sabía que se les acababa el tiempo. El nivel del agua dentro del desagüe subió otro centímetro cuando una nueva oleada de escorrentía de las colinas golpeó el sistema. Honey soltó un ladrido agudo y aterrorizado cuando el agua fría tocó la barbilla de uno de los cachorros encaramados a su espalda. ¡Madre mía! La situación había pasado de crítica a catastrófica en un abrir y cerrar de ojos. Jim se dio cuenta de que no podía levantar la rejilla con sus propias manos. Necesitaba ayuda mecánica, y la necesitaba ya, pero usar el cabrestante del bote era arriesgado. Un resbalón, un movimiento en falso, y la pesada rejilla podría colapsar hacia adentro, aplastando a la madre y a sus bebés al instante. El margen de error era cero. Este es el momento donde la fe se encuentra con la acción. Si amas a los animales y quieres ver a esta valiente mamá y a sus bebés salvados de esta pesadilla, por favor dale a me gusta a este vídeo y comenta. Dios te bendiga, para enviar fuerza al agente Jim. Estamos a punto de enfrentarnos a lo imposible. El agente Jim se apresuró a volver al barco, con las botas resbalando en la cubierta de aluminio mojada, moviéndose con la velocidad desesperada de un hombre que compite contra la parca. Agarró los pesados ganchos de acero del cabrestante hidráulico del bote, con las manos temblando ligeramente por la adrenalina que corría por sus venas. La lluvia caía a cántaros ahora, picándole la cara como agujas, nublándole la vista, mientras luchaba por asegurar el cable a los barrotes oxidados de la rejilla. Cada segundo peleando con el enganche parecía una eternidad, sabiendo que, solo unos metros más abajo, una madre contenía la respiración, rezando por una salvación que podría llegar demasiado tarde. Scrappy caminaba ansioso por el borde del bloque de hormigón, y sus ladridos agudos cortaban el rugido de la tormenta, actuando como vigía para el agente. Observaba cada movimiento de Jim con una intensidad que parecía casi humana, entendiendo que ese cable de metal era su único salvavidas. Dentro de la cámara oscura e inundada,
Honey podía oír el tintineo de las cadenas arriba, un sonido industrial y aterrador que la hizo gemir de pánico. Empujó su nariz húmeda contra sus cachorros, intentando mantenerlos calientes, pero el agua creciente era implacable, fría y cruel, robando el calor corporal de sus diminutos y frágiles cuerpos. Jim finalmente consiguió fijar los ganchos en la parte más gruesa de la rejilla, asegurándose de que mordieran profundo en el metal corroído. Saltó de vuelta a la consola del bote y empujó el acelerador hacia adelante, activando el mecanismo del cabrestante. El cable se tensó al instante, vibrando con la tensión, tarareando una melodía peligrosa como una cuerda de violín, a punto de romperse. El motor del barco rugió, luchando contra la corriente y el peso inmenso de la rejilla atascada, y el olor a diésel quemado se mezcló con el aroma a agua de pantano. Pero la rejilla no se movía. Estaba fundida con el hormigón por años de abandono y barro. Justo cuando parecía que la maquinaria iba a fallar, un crujido repugnante resonó en el aire. No era la rejilla abriéndose, sino el sonido del hormigón agrietándose alrededor de ella. El riesgo era aterrador. Si la estructura colapsaba, enterraría a la familia viva. Jim sabía que tenía que arriesgarlo todo. Revolucionó el motor a su máxima capacidad, con el bote tensándose y dando sacudidas contra el flujo violento del agua. El motor del cabrestante gimió en protesta, alcanzando un tono agudo que hacía daño a los oídos. Scrappy, al darse cuenta de que el humano necesitaba más potencia, corrió al borde mismo del agujero y empezó a cavar de nuevo en el sello de barro, arriesgándose a caer él mismo al abismo. Estaba desesperado por aflojar el agarre de la tierra, y sus patas sangraban por el hormigón áspero, demostrando que la lealtad no tiene límites cuando hay una vida en juego. Angelito. Entonces, el desastre golpeó desde el lado ciego. Un tronco enorme, empapado de agua y arrastrado por la riada furiosa, se estrelló contra el lateral del bote de la gente con la fuerza de un ariete. El impacto fue brutal. Jim perdió el equilibrio. Sus pies resbalaron en la cubierta mojada y empezó a caer hacia atrás, hacia el agua oscura y revuelta. Agitó los brazos agarrándose al aire, mirando a la muerte a la cara mientras el río frío esperaba para tragárselo entero. No había nadie alrededor para sacarlo. Estaba solo en la tormenta. En un borrón de movimiento, Scrappy se lanzó desde el bloque de hormigón. No apuntó a la orilla. Apuntó al hombre que caía. El valiente callejero cerró sus mandíbulas firmemente en el cuello grueso del impermeable de Jim, clavando sus patas en la borda del bote. Gruñó, usando cada onza de su ventaja para mantener al hombre estable. Fue una demostración milagrosa de física y corazón. Un perro de 20 kilos anclando a un hombre de 90, el tiempo suficiente para que Jim agarrara la barandilla de seguridad. El agente se impulsó hacia arriba, jadeando, mirando al perro desaliñado que acababa de salvarle la vida. ¡Qué valiente! Compartieron una mirada de respeto mutuo, un pacto silencioso entre hombre y bestia, pero la celebración tenía que esperar. El desagüe ya estaba tocando las patas de los cachorros. Con la adrenalina disparada, Jim se volvió hacia los controles con una furia renovada. «¡Hoy no, diablo! ¡Hoy no!», gritó al viento, con un chirrido final y rechinante que sonó como si la tierra se rasgara. La rejilla oxidada cedió. Se levantó despacio, pesada por el barro y el lodo, abriéndose para revelar el pozo oscuro y acuoso de abajo. La exposición repentina a la luz gris del día aterrorizó a Honey, y ella se encogió contra la pared, viscosa, con los ojos muy abiertos por el terror, sin saber si aquello era la salvación o una nueva amenaza. Jim apagó el motor, y el silencio, pesado y expectante, cayó sobre la escena, roto solo por el agua corriendo. Agarró una red, pero luego la tiró a un lado. No podía arriesgarse a enredar a los cachorros. Tenía que entrar. Tumbándose boca abajo sobre el hormigón mojado, Jim metió el brazo profundo en el agujero y el agua fría le empapó la manga hasta el hombro al instante. Estaba estirando sus límites, con las yemas de los dedos apenas rozando el pelaje mojado de la madre. Ella intentó morderle débilmente, un mecanismo de defensa final de un alma traumatizada, intentando proteger a sus crías. «Está bien, mamá.
«Te tengo», susurró Jim, con la voz quebrada por la emoción, ignorando el peligro para su propia mano. No se retiró. En cambio, mantuvo la mano firme, ofreciendo una palma de paz en un mundo de caos. Scrappy se asomó por el borde también, soltando un gemido suave y tranquilizador que parecía traducir las intenciones del humano. Connie miró hacia arriba a Scrappy, luego a la mano humana. Lenta, dolorosamente, bajó sus defensas. Dejó de gruñir y apoyó su cabeza pesada y mojada en la palma de Jim, cerrando los ojos en rendición total. La conexión fue eléctrica. Fue el momento en que el miedo se rompió, reemplazado por una confianza frágil. Pero el peligro estaba lejos de terminar. Mientras Jim le acariciaba la cabeza, se dio cuenta de que el agua era más profunda de lo que parecía, y las patas traseras de Honey estaban enredadas en raíces sumergidas o escombros. No podía moverse. Estaba demasiado débil para salir nadando, y los cachorros temblaban tan violentamente que prácticamente vibraban. Jim se dio cuenta, con el corazón encogido, de que simplemente sacarlos no sería suficiente. Estaban hipotérmicos y apagándose rápido. ¿Estás animando a este ángel? Tu me gusta ayuda a salvar más vidas. Suscríbete para apoyar nuestra misión. Ahora veamos. Si consigues sacarlos vivos. Con el corazón palpitándole en los oídos como un tambor de guerra, Jim se dio cuenta de que no había tiempo para la delicadeza. Esto era una batalla de fuerza bruta contra la muerte. Hundió el brazo más profundo en el lodo helado, buscando a ciegas con los dedos las raíces enredadas que atrapaban las patas de Honey. El agua estaba helada, entumeciéndole la piel al instante, pero sintió la enredadera gruesa y viscosa envuelta alrededor de su tobillo como un grillete. Honey soltó un jadeo débil y burbujeante, cuando el agua le cubrió la nariz. Se estaba ahogando justo delante de él. Con un rugido de esfuerzo, Jim arrancó la raíz, y la fuerza de su tirón le rasgó la piel de su propia mano, pero no le importó. «¡Te tengo! ¡Te tengo!», gritó, no solo al perro, sino a la tormenta misma. Agarró a Honey por el pellejo del cuello y el arnés, tirando de ella hacia arriba. Pesaba una barbaridad, con su pelaje dorado empapado y apelmazado por el barro, un peso muerto, que se sentía aterradoramente inerte. Mientras la subía por la borda del bote, se desplomó sobre la cubierta de metal con un golpe húmedo, sin moverse, sin respirar profundamente. Parecía menos un perro y más una muñeca de trapo desechada, con sus hermosos ojos en blanco. Scrappy se puso inmediatamente a su lado, gimiendo frenéticamente. Pero Jim tenía 5 vidas más que salvar. Volvió a meter la mano en el agujero oscuro, recogiendo a los cachorros uno a uno. Eran bultos de pelo fríos y mojados que apenas chillaban. Los pasó arriba, colocándolos suavemente contra la barriga de Honey, esperando que su calor corporal, lo poco que le quedaba, los reconfortara. Pero Honey no reaccionó a sus bebés. Yacía quieta, con el pecho apenas levantándose, y un estertor aterrador salía de sus pulmones con cada respiración superficial. La riada le había llenado los pulmones de agua tóxica y fangosa. Jim puso el bote en marcha, y el motor rugió mientras aceleraban hacia el punto de recogida de Inouye-Saint-Lucie, emergencia más cercano donde esperaba una ambulancia. El viento le azotaba la cara, ocultando las lágrimas que le corrían por las mejillas. No dejaba de mirar atrás. Scrappy estaba haciendo algo desgarrador. Le lamía la cara a Honey vigorosamente, ladrándole suavemente al oído intentando despertarla. Era una RCP desesperada de amor. El perro callejero se negaba a dejar morir a la madre, usando su propio cuerpo para proteger a la familia de la lluvia, un ángel de la guarda con el pelaje sucio. Pero al llegar al muelle, la cabeza de Honey cayó hacia un lado, y su lengua se volvió de un azul pálido y fantasmal. La lucha estaba lejos de terminar. De hecho, la verdadera guerra por su vida acababa de empezar. La entrada en la clínica veterinaria fue un borrón de voces gritando y ruedas de camilla chirriando. «¡Código azul! ¡Tenemos una víctima de ahogamiento! ¡Estado crítico!», gritó la veterinaria, la doctora Sara, mientras corría junto a la camilla. Metieron a Honey en la sala de trauma y las puertas se cerraron de golpe, separando a Jim y a Scrappy de la única familia que tenían ahora mismo.
Scrappy arañó la puerta, soltando un aullido que sonaba como un lobo llorándole a la luna. Jim se hundió en el suelo de la sala de espera, con la ropa chorreando, enterrando la cara entre las manos. Los minutos se convirtieron en horas. El silencio en la sala de espera pesaba más que la tormenta de fuera. Finalmente, la doctora Sarah salió, con el rostro grave y pálido. Se arrodilló junto a Jim con la voz temblando ligeramente. «Es grave, Jim, muy grave». Explicó que Honey no solo sufría de hipotermia severa, tenía neumonía por aspiración. Sus pulmones estaban llenos de agua de pantano cargada de bacterias. Peor aún, los escombros le habían causado una hemorragia interna en el abdomen. Su cuerpo se estaba apagando. «Estamos haciendo todo lo posible, pero las próximas horas determinarán si lo consigue. Se nos va». Dentro de la UCI, Honey yacía en una mesa calefactada, conectada a un laberinto de tubos y cables. El pitido rítmico del monitor cardíaco era la única señal de que seguía atada a este mundo. Su respiración estaba asistida por un ventilador, una máquina que forzaba el aire en sus pulmones dañados. Se veía tan pequeña, tan frágil, despojada de su majestad dorada. A Scrappy le habían permitido entrar. Se negó a morder o ladrar. Simplemente se tumbó bajo su mesa, apoyando la barbilla en la pata colgante de ella, con los ojos fijos en su pecho, deseando que subiera y bajara. Entonces llegó el momento que todos temían. El pitido constante del monitor se convirtió en una advertencia frenética y errática. El corazón de Honey estaba entrando en arritmia. El trauma del frío y la infección estaba haciendo que su sistema colapsara. «¡Está entrando en parada!», gritó un técnico. La doctora Sarah volvió a entrar corriendo pidiendo adrenalina. Desde la ventana del pasillo, Jim observaba horrorizado cómo trabajaban sobre ella, comprimiendo su pecho, luchando por reiniciar el ritmo de un corazón que había amado tanto. «No te atrevas a rendirte», susurró Jim a través del cristal, presionando la mano contra el panel frío. «Tus bebés te necesitan. Nosotros te necesitamos». Fue la noche más larga de la vida de Jim. Fuera, la tormenta finalmente empezó a amainar, pero dentro, una nube oscura colgaba sobre la clínica. Scrappy nunca se movió. No comió la comida que le trajeron. No bebió. Se quedó en su puesto, un centinela silencioso. Y entonces, justo cuando la primera luz del amanecer empezaba a colarse por las persianas, ocurrió un milagro. El pitido errático se suavizó. El ritmo volvió, lento, pero constante, un latido fuerte y decidido. «Pi, pi, pi». Los párpados de Honey parpadearon. La niebla pesada de la anestesia y la muerte empezó a levantarse. Soltó un gemido suave y aturdido. Inmediatamente, Scrappy se puso de pie, con el rabo dando un meneo vacilante y bajo. La doctora Sarah comprobó las constantes vitales y soltó un aliento que parecía haber estado conteniendo toda la noche. «Ha vuelto», susurró con lágrimas en los ojos. «Ha decidido quedarse». La hemorragia interna se había detenido, coagulando por sí sola, un milagro biológico impulsado por pura voluntad. Honey giró la cabeza despacio, enfocando los ojos en el perro desaliñado a su lado. No tenía fuerzas para levantar la cabeza, pero estiró el cuello lo justo para tocar su nariz con la de Scrappy. Fue un beso de gratitud, un reconocimiento silencioso de que él la había anclado al mundo de los vivos cuando se estaba dejando llevar. Los cachorros, calientes y alimentados en una incubadora cercana, fueron llevados con ella. El sonido de sus chillidos diminutos actuó como un chute de adrenalina. Honey intentó lamerlos, con el rabo golpeando débilmente contra la mesa. Jim entró en la habitación y por primera vez en 24 horas sonrió. Era una sonrisa cansada y rota, pero era genuina. Acarició la cabeza de Honey, evitando los tubos. «Lo has conseguido, chica. Has vencido al diablo. La crisis había pasado. El agua había intentado llevárselos. El frío había intentado congelarlos y la muerte había intentado reclamarlos. Pero tenían algo más fuerte que todo eso. Se tenían el uno al otro. Y tenían un amor que se negaba a morir. La supervivencia es solo el primer paso. Ahora, mira cómo el amor transforma estas almas rotas en algo magnífico».
Unas semanas después, las nubes grises y opresivas que habían ahogado el cielo de Luisiana fueron reemplazadas por un sol brillante y curativo. La transición del mundo estéril y lleno de pitidos de la UCI a la calidez de la recuperación fue nada menos que una resurrección. Empezó con el Día de Belleza, un ritual que trataba de algo más que higiene. Trataba de lavar el trauma de la inundación. Metieron a Honey suavemente en un baño caliente y el agua se volvió marrón mientras los últimos restos del pantano eran frotados de su pelaje. A medida que aclaraban la espuma, su pelo empezó a secarse en un dorado radiante y esponjoso, brillando como un halo alrededor de su cuerpo en curación. Ya no era solo una superviviente, era una reina reclamando su trono. Pero la transformación más impactante fue la de Scrappy. Debajo de las capas de barro apelmazado, grasa y mugre callejera, se escondía una criatura impresionante. Mientras los peluqueros afeitaban con cuidado los nudos que le habían tirado de la piel durante años, revelaron un pelaje único y atigrado que parecían rayas de tigre. El callejero flaco y tembloroso que había suplicado ayuda en la carretera había desaparecido. En su lugar había un perro orgulloso y guapo, con orejas que se levantaban al oír su nombre. Se miró en el espejo y pareció erguirse un poco más, dándose cuenta de que, por primera vez en su vida, estaba limpio, era visto y era admirado. La primera comida en su nueva casa de acogida temporal fue un banquete digno de la realeza. Se acabó rebuscar en cubos de basura o pelear con ratas por las sobras. Los cuencos rebosaban de pienso de alta calidad y caldo de pollo caliente. Honey comió con dignidad, parando para empujar comida hacia sus cachorros, que ahora tropezaban por ahí como patatas peludas y caóticas. Scrappy, sin embargo, dudó. Miró el cuenco lleno, luego a los humanos, esperando que lo echaran. Cuando el agente Jim se arrodilló y susurró, «Es todo tuyo, hijo», Scrappy comió con un gusto que calentaba el alma, moviendo el rabo tan fuerte que toda su mitad trasera se meneaba, de pura alegría. Las heridas físicas se estaban curando, pero la recuperación emocional era el verdadero milagro. Honey, que antes estaba demasiado agotada para levantar la cabeza, ahora corría por la hierba, con su melena dorada fluyendo al viento. Había recuperado su espíritu juguetón, persiguiendo pelotas de tenis con el entusiasmo de un cachorro. Pero nunca se alejaba mucho de Scrappy. Se había formado una dinámica preciosa. Honey era la madre protectora, pero Scrappy era el guardián, vigilante. Jugaba con los cachorros suavemente, dejando que le mordieran las orejas y treparan por su espalda, tolerando sus pequeños dientes afilados con la paciencia de un santo. Los cachorros no sabían que no era su padre biológico. Para ellos, era su héroe, su papá, su mundo. La cuestión de la adopción flotaba en el aire como una nube pesada. Todo el mundo asumía que estos perros irían a un refugio para ser adoptados por separado. Pero el agente Jim tenía otros planes. Había pasado su vida protegiendo el pueblo, volviendo a casa a una vivienda vacía y al silencio de una vida solitaria. La inundación se había llevado vallas y graneros, pero le había traído algo que el dinero no podía comprar. «No se separa a una familia que ha sobrevivido al infierno junta», anunció Jim al personal veterinario. No solo adoptaba a Honey, adoptaba a toda la manada, Scrappy, Honey y los 5 pequeños milagros. La escena final de nuestro viaje nos lleva al porche de la granja reconstruida de Jim, bañada en la luz dorada de un atardecer. Es una imagen de paz perfecta. Jim está sentado en su mecedora, con la Biblia abierta en el regazo, leyendo los salmos. El caos de la tormenta parece de otra vida. Honey está acurrucada en una alfombra suave, con la cabeza apoyada en la bota de Jim. Los cachorros son un montón revuelto de pelo durmiendo en una cesta cercana. Y allí, montando guardia en lo alto de las escaleras, está Scrappy. Ya no le ladra al viento. Observa la puesta de sol con una mirada de profunda satisfacción. Para la persona que abandonó a Scrappy en esas calles crueles, pensando que era basura, te perdiste a un ángel. El karma tiene una forma de equilibrar la balanza. Mientras tú vives con el peso de tu crueldad, Scrappy vive en un paraíso de amor. Tiene un nombre, un collar con una placa brillante y un humano que moriría por él. Las aguas de la riada vinieron para destruir,
pero terminaron lavando la vieja vida de dolor y revelando un futuro lleno de esperanza. Esta historia es la prueba de que incluso en las tormentas más oscuras, cuando el agua sube y la esperanza parece perdida, la ayuda está a solo una oración o un ladrido de distancia. Scrappy, el chucho no deseado, se convirtió en el salvador de una familia dorada. Honey, la madre que se ahogaba, se convirtió en un símbolo de resistencia. Y el agente Jim, el viejo y cansado hombre de ley, encontró un nuevo propósito. Se salvaron mutuamente. Al final, no fue el gobierno ni la infraestructura lo que ganó el día. Fue el vínculo inquebrantable de amor entre el hombre y la bestia. ¿Quién abandonó a este ángel merece perdón o castigo? Dínoslo en los comentarios. Deja un me gusta si crees que cada animal merece un hogar. Comenta amén para bendecir su nueva vida.